Solicitamos a la diputada Felisa Cristales le dé lectura al dictamen número 1 de la Comisión de Defensa. Con gusto, presidente. Comisión de Defensa, Palacio Legislativo, San Salvador, 18 de junio de 2018. Dictamen número 1, aceptando parcialmente observaciones del presidente. Señores secretarios y secretarias, Asamblea Legislativa presente. La Comisión de Defensa se refiere al expediente número 1005-8-2016-2, que contiene nota del presidente de la República devolviendo observado el decreto legislativo número 935, de fecha 20 de marzo de 2018, el cual contiene reformas a la Ley Especial para la Regulación y Control de las Actividades relativas a la pirotecnia. La Comisión hace del conocimiento al Honorable Pleno Legislativo que en sesión plenaria número 20 del presente año, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto número 935 de la misma fecha, mediante el cual se emitieron reformas a la Ley Especial para la Regulación y Control de las Actividades relativas a la pirotecnia. En adelante, Ley de la Pirotecnia, con el propósito de facilitar tanto a la Comisión Técnica de Evaluación y Control de Productos Pirotécnicos y sustancias relativas a la pirotecnia, y a artesanos representados por CASART, encuentren en el referido cuerpo normativo un verdadero respaldo legal en la actividad de la misma, generando certeza jurídica en la relación del Estado con la persona humana. La Comisión emitió las citadas reformas a la Ley de la Pirotecnia consciente de la necesidad de actualizar su contenido y alcance, pues se ha constatado la importancia de reformar algunos artículos, facilitando con ello el trabajo y el acceso a los permisos y licencias sin una afectación económica y una excesiva burocracia para los sectores involucrados. En relación a las reformas antes citadas, se destaca que la Comisión realizó diversos foros con las cámaras salvadoreñas de artesanos CASART y con la Comisión Técnica de Evaluación y Control de Productos Pirotécnicos y Sustancias Relativas a la Pirotecnia, la cual está integrada por el MDN a través de la Dirección de Logística, MIGOVDEC a través del Cuerpo de Bomberos, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el MinSal a través de la Unidad de Salud Ambiental, el MAR y las municipalidades a través del delegado que consigne Comures, con la finalidad de tener suficientes elementos de juicio para dar respuesta a las peticiones de los interesados, a facilitar que el sector dedicado a la pirotecnia nacional dinamice su actividad, potencie su acceso a permisos y licencias y que el Estado, con su facultad de control difuso a través del MDN, continúe supervisando dicha actividad como garante del manejo de las sustancias químicas, combustibles y oxidantes reguladas para este sector. En este estudio que realizó la Comisión de Defensa se pudo verificar la necesidad de facilitar a las personas naturales poder acceder a una licencia y permisos para realizar mezclas píricas, específicamente el artesano, facilitar el proceso burocrático de constancias del Ministerio de Salud, regular lo relativo a la internación de producto pirotécnico, incorporar entre los oxidantes la arena de acero, dextrina, polvo granulado, aluminio, magnesio, regular de forma clara y específica los derechos fiscales para que ninguna institución que interviene en el trámite para expedir permisos y licencias pueda efectuar bajo ningún concepto cobro de derecho fiscal con fundamento en otras leyes. Finalmente, se destaca el acuerdo de la Comisión de Defensa para establecer el impuesto ad valorem del 10% en derechos arancelarios a la importación. No obstante lo anterior, con fecha 18 de abril del presente año, el Pleno Legislativo conoció de las observaciones hechas por el señor Presidente de la República al decreto legislativo en referencia, manifestando que ciertos artículos de las citadas reformas adolecen de una serie de errores de técnicas legislativas que hacen imposible su comprensión, las cuales se detallan a continuación. Eliminar el nombre de la ley para facilitar la aplicación, quedando la redacción de la siguiente manera. Reformas a la Ley Especial de Regulación y Control de las Actividades Relativas a la Pirotecnia. B.
aceptar propuestas de redacción en el artículo 2 del decreto 935 del 20 de marzo del corriente año, que reforma el artículo 11 de la ley incorporando un inciso al final. C. Suprimir el término de forma permanente en la reforma al numeral 3 del artículo 11, quedando la redacción de la siguiente manera. 3. Permiso para comercializar. Faculta a una persona natural o jurídica para ejercer el comercio de producto pirotécnico en locales y espacios públicos, previamente autorizados para ello, comprendiendo el almacenaje del mismo. En relación a la incorporación del inciso final del artículo 11, se suprime salas de ventas temporales, quedando la redacción de la siguiente manera. Cuando la comercialización no exceda del plazo de 90 días continuos, como en el caso de las ventas colectivas y kioscos, la persona natural y jurídica deberá contar con la licencia correspondiente y ubicarse en lugares autorizados por las alcaldías municipales, previamente calificados por el Cuerpo de Bomberos. En relación a la recomendación del artículo 12 de la citada ley, la cual contenía medidas internas en el lugar de fabricación y medidas externas o de entorno, se acuerda suprimirlas e incorporar los requisitos formales para la persona natural y jurídica. Finalmente, la observación relacionada con el impuesto ad valorem del 10%, la Comisión acordó superar la observación debido a que existe normativa que regula el porcentaje antes citado, la cual tiene naturaleza transitoria. La Comisión, al analizar el planteamiento hecho por el señor Presidente de la República, ha considerado estar de acuerdo únicamente en las observaciones relacionadas con el nombre de la citada reforma, Ley Especial para la Regulación y Control de las Actividades relativas a la pirotecnia, así como la incorporación del numeral 7, artículo 11, por constituir una clasificación de permisos. Y no licencia, como se advierte, aceptar la propuesta de redacción en el artículo 2 del decreto número 935 del 20 de marzo del corriente año, suprimir el término de forma permanente en la reforma al numeral 3 del artículo 11, así como el término salas de venta temporales, y superar el resto por considerar que se ha hecho un análisis exhaustivo técnico en donde han participado todos los actores en la aplicación de la ley, y las mismas se emitieron con suficiente conocimiento de la realidad fáctica que pasa el sector de la pirotecnia. Así como se contó con la participación de todos los entes para tener sus posturas científicas y técnicas. La Comisión, luego del estudio correspondiente a las observaciones antes citadas, dictamina en el sentido aceptar parcialmente las observaciones del control de las actividades relativas a la pirotecnia mediante el decreto legislativo antes mencionado, con la respectiva modificación planteada para la Comisión al texto del mismo, por lo cual se adjunta el respectivo proyecto de decreto, así el dictamen favorable parcial, el cual se hace del dominio del Pleno Legislativo para los efectos legales consiguientes. Dios, unión, libertad, y tiene la firma de la mayoría de los miembros de la Comisión. Procedo con el proyecto de decreto. Decreto número 935. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando que la Constitución de la República de El Salvador establece en su artículo número 2, inciso primero, entre otras obligaciones del Estado, proteger el derecho al trabajo. En consecuencia, el Estado debe crear y reformar leyes que permitan la realización del mismo, garantizando una manera legal y factible para el desarrollo de las actividades de fabricación, importación, exportación, comercio de armas, municiones, explosivos y artículos similares, que mediante el decreto legislativo número 810 de fecha 25 de septiembre de 2014, publicado en el Diario Oficial número 198, tomo número 405 del 24 de octubre de este mismo año, se emitió la Ley Especial para la Regulación y Control de las Actividades relativas a la pirotecnia, para contar con una normativa especial y dar certeza jurídica al sector relacionado con el mismo, que no obstante la referida ley tiene varios años desde su entrada en vigencia, se ha constatado la necesidad e importancia de reformar algunos artículos para facilitar el trabajo y acceso a los permisos y licencias, sin que exista una afectación económica y dilatoria en el cumplimiento de los requisitos que establece la misma, así como la internación y exportación de productos pirotécnicos o sustancias relativas a la pirotecnia.
que en virtud de lo anterior se vuelve pertinente emitir una serie de reformas a la referida ley que den lugar y que las personas, tanto naturales como jurídicas, alcancen los objetivos de la misma. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados Juan Carlos Mendoza Portillo, Mauricio Ernesto Vargas Valdés, José Santos Melara Llanes, José Antonio Almendaris Rivas, Carlos Alberto García y Lorenzo Rivas Echeverría, decreta las siguientes. Reformas a la Ley Especial para la Regulación y Control de las Actividades Relativas a la Pirotecnia. Artículo 1. Refórmese el numeral 4 del artículo 7 así. Artículo 7. Clasificación y definición de licencias. Numeral 4. Licencia para personas artesanas pirotécnicas autorizadas a una persona natural con conocimiento del oficio para que elabore o realice únicamente mezclas píricas de forma manual o creativa con el fin de transformarlas en producto pirotécnico. Artículo 2. Refórmese el numeral 3 del artículo 11 e incorpórese un inciso al final del mismo. Numeral 3. Permiso para comercializar. Faculta a una persona natural o jurídica para ejercer el comercio de producto pirotécnico en locales y espacios públicos, previamente autorizados para ello, comprendiendo el almacenaje del mismo. Permiso para cuando la comercialización no exceda del plazo de 90 días continuos, como en el caso de las ventas colectivas y kioscos. Las personas naturales jurídicas deberán contar con la licencia correspondiente y ubicarse en lugares autorizados por las alcaldías previamente calificadas por el Cuerpo de Bomberos. Refórmese el artículo 12 así. Artículo 12. Persona salvadoreña o extranjera con residencia definitiva en el país, mayor de 18 años de edad, podrá obtener, renovar permiso para fabricar, almacenar, importar, exportar, internar, comercializar y manipular producto pirotécnico y sustancias relativas a la pirotecnia. La persona interesada presentará la solicitud ante el MDN, haciendo constar, según sea el caso, el nombre completo, edad, domicilio, profesión u oficio, nacionalidad y residencia actual, cuyo formulario será proporcionado por dicho ministerio previo al cumplimiento de los requisitos que se establecen a continuación. Número 1. La calificación o constancia de funcionamiento por las alcaldías respectivas para fabricar, almacenar o comercializar producto pirotécnico o sustancias relativas a la pirotecnia. Constancia sanitaria del lugar de funcionamiento extendida por el MinSal a través de las unidades de salud de la localidad, exceptuando de este requisito el área de comercialización temporal. 3. Contar con la certificación de cumplimiento de las medidas de seguridad emitidas por el Cuerpo de Bomberos. En el caso de la persona natural, además de lo establecido en el inciso anterior, también deberá cumplir con los requisitos siguientes. A. Ser mayor de 18 años de edad. B. Presentar original y fotocopia del documento único de identidad, tarjeta de identificación tributaria, pasaporte o carnet de residencia definitiva o fotocopia certificada por el notario. Y C. Presentar solvencia de antecedentes penales y policiales. Permiso para el artesano. Cuando el fabricante del producto pirotécnico sea artesano o artesana, deberá cumplir, además de los requisitos generales previstos en el inciso 3 de esta disposición, para toda persona natural con las siguientes exigencias. 1. Calificación o constancia del funcionamiento otorgada por la municipalidad correspondiente para la fabricación del producto pirotécnico por los artesanos y artesanas. 2. Contar con la constancia sanitaria de la unidad productiva de los artesanos emitida por la unidad de salud de la localidad, tales como servicios sanitarios, baños y lavamanos. 3. Contar con la certificación de cumplimiento de las medidas de seguridad básicas, externas e internas de la unidad productiva de los artesanos emitida por el Cuerpo de Bomberos. En el caso de la persona jurídica, además de lo establecido en el inciso 2 del presente artículo, también deberá cumplir con los requisitos siguientes. A. Fotocopia certificada por notario de la escritura pública, constitución de la sociedad o asociación y modificación del pacto social, si lo hubiere, debidamente inscrita y vigente en el registro de comercio. B. Credencial vigente del representante legal de la sociedad o del administrador único de la misma, según sea el caso, debidamente inscrita y vigente en el registro de comercio. C.
presentar la constancia de matrícula de la empresa. D. Presentar original fotocopia del documento único de identidad, tarjeta de identificación tributaria, pasaporte o carnet de residencia definitiva o fotocopia certificada por notario y representante legal. Y E. Presentar solvencia de antecedentes penales y policiales del representante legal. Cuando se trate del cierre de operaciones de la empresa, esta deberá informar al MDN dentro del plazo de 5 días hábiles. El plazo de vigencia de cualquiera de los permisos mencionados en el artículo anterior será de 3 años y podrá renovarse por periodos iguales previos al cumplimiento de los requisitos de ley y el pago de los derechos fiscales correspondientes. Una vez solicitada la renovación, se podrá continuar en la actividad económica respectiva mientras el MDN resuelva tal requerimiento a la persona interesada. Artículo 4. Refórmese el artículo 20, inciso primero y numeral 6 así. Artículo 20. Para transportar productos pirotécnicos y sustancias relativas a la pirotecnia que excedan los 4 salarios mínimos del sector comercio, los vehículos deberán cumplir con lo siguiente. 6. En caso de exportaciones, importaciones, tránsito e internaciones, el transportista cuyo vehículo tenga placas extranjeras deberá presentar el permiso vigente de su país que origine para transportar productos pirotécnicos o sustancias relativas a la pirotecnia. Artículo 4. Refórmese el artículo 26 así. Artículo 26. Corresponde al MinSal. 1. Reformar parte de la comisión técnica por medio de la persona delegada. 2. Asistir a las reuniones por medio de la persona delegada cuando sea convocada. 3. Participar a la ejecución de inspecciones y fiscalización programadas y no programadas por la comisión técnica. 4. Emitir por medio de las unidades de salud de las distintas circunscripciones territoriales la constancia sanitaria del lugar de funcionamiento a que se refiere esta ley. Artículo 6. Refórmase el artículo 31 así. Artículo 31. Las sustancias químicas reguladas para el uso de la pirotecnia serán controladas por el MDN, por lo cual requerirá una autorización por cada operación de importación y compra local que se realice de acuerdo al siguiente listado. 1. Oxidantes. 1.1. Clorato de potasio. 1.2. Perclorato de potasio. 1.3. Nitrato de potasio, llamando comúnmente salitre o sal de nitro. 1.4. Clorato de bario. 1.5. Nitrato de bario. 1.6. Nitrato de estroncio. 1.7. Nitrato de sodio. 1.8. Clorato de amonio. 1.9. Arena de acero. 1.10. Dextrina. 1.11. Polvo granulado aluminio magnesio. 2. Combustibles. Aluminios en polvo. 2.2. Azufre. 2.3. Benzoato de sodio. 2.4. Carbonato de estroncio. 2.5. Oxalato de sodio. 2.6. Sulfuro de antimonio. 2.7. Aluminios en escarcha. 2.8. Magnesio en polvo. 2.9. Magnesio granulado. Las clasificaciones y actualizaciones del listado de sustancias químicas reguladas por este artículo será revisado por la Comisión Técnica cada semestre, las cuales podrán ser amplias, disminuidas o modificadas por la Asamblea Legislativa, previo análisis y prueba técnica del campo, en la cual participarán todas las partes interesadas. Son sustancias químicas prohibidas para el uso exclusivo de la pirotecnia: fósforo rojo, amorfo en polvo, fósforo amarillo y fósforo blanco. Artículo 7. Reformas el artículo 34. Así, artículo 34. El MIGOVDET coordinará con las demás instituciones involucradas programas de incentivos para las artesanas y artesanos que desarrollen actividades relativas a la pirotecnia. Para tal fin, el MIGOVDET, dentro de los 2 primeros meses del año, elaborarán y publicarán los programas anuales de incentivos tales como: capacitaciones en seguridad, prevención, asesorías legales para la obtención de permisos y licencias, líneas de créditos blandos para compra de terrenos y edificaciones según los requisitos de ley. Artículo 8. Refórmase el artículo 37 así. Para los efectos de la presente ley, las empresas pirotécnicas se clasifican de la manera siguiente. 1.
Microempresa, persona natural o jurídica que operan en los diversos sectores de la economía a través de una unidad económica con un nivel de ventas brutas anuales hasta de 482 salarios mínimos mensuales de mayor cuantía o hasta 10 trabajadores. 2. Pequeña empresa, personas naturales o jurídicas que operan en diversos sectores de la economía a través de una unidad económica con el nivel de ventas brutas anuales mayores a 482 salarios mínimos mensuales de mayor cuantía hasta 4.817 salarios mínimos mensuales de mayor cuantía o a un máximo de 50 trabajadores. 3. Mediana empresa. Son las empresas con un nivel de ventas brutas anuales hasta de 28.877.88 salarios mínimos mensuales de mayor cuantía o un máximo de 100 trabajadores. 4. Gran empresas son las empresas con un nivel de ventas brutas anuales que superan los 28.877.88 salarios mínimos mensuales de mayor cuantía o con más de 100 trabajadores. La clasificación de empresas se determinará mediante la presentación por los interesados de la certificación de los estados financieros emitidos por el Centro Nacional de Registro o la presentación de la planilla de Instituto Salvadoreño del Seguro Social del último mes. Y para el caso de la micro y pequeña empresa, la constancia de calificación de empresa emitida por la Comisión Nacional de Micro y Pequeña Empresa. Artículo 9. Incorpórese un inciso segundo al artículo 38 así. Todos los derechos antes relacionados incluyen IVA y serán los únicos que deberán ser cancelados en consecuencia. En consecuencia, ninguna de las instituciones que intervienen en el trámite para expedir los permisos y licencias antes relacionados podrán efectuar bajo cualquier otro concepto cobro de derecho fiscal alguno con fundamento en otras leyes. Artículo 10. Refórmese el numeral 6, artículo 39, el numeral 6 del artículo 39. Así, desarrollar cualquiera de las actividades reguladas en la presente ley, sin contar con su respectiva licencia. Artículo 11. Refórmese el artículo 51 así. Artículo 51. Constituye un hecho generador del impuesto ad valorem la importación o internación de productos pirotécnicos. Se establece el impuesto ad valorem del 10% y se tomará con base imponible la cantidad que resultare de formar el valor CIF o valor aduanero, los derechos arancelarios a la importación. En ningún caso el impuesto ad valorem ni el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios formará parte de la base imponible. Este impuesto será aplicado al momento de ingreso a puertos o fronteras del país pagados en su totalidad. Disposición transitoria, artículo 12, para efectos de facilitar la inscripción de las personas artesanas, pirotécnicas y a la microempresa catalogada como tal, de conformidad con la ley, la Comisión Técnica deberá elaborar un censo de los mismos con el apoyo de las municipalidades, el cual deberá entregarse a la Dirección de Logística del Ministerio de la Defensa Nacional. Toda persona artesana pirotécnica y la microempresa a la que se refiere el numeral 1, literal D y numeral 2, literal A del artículo 38 de la presente ley, podrá inscribirse como tales en un registro único que llevará el Ministerio de la Defensa Nacional. Quienes así lo hicieren estarán exentos del pago de los derechos fiscales durante el plazo de 1 año, contados a partir de la vigencia del presente decreto. Asimismo, las capacitaciones dadas a los mencionados en el inciso anterior serán proporcionadas de forma gratuita por las instituciones asignadas para ello, cuyo costo provendrá de los ingresos percibidos del impuesto ad valorem que se refiere el artículo 51 de la presente ley. Artículo 13. El presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo, San Salvador, a los 20 días del mes de marzo del año 2018. Leído el proyecto de decreto, presidente. Gracias, diputada.